Una anciana que vendía verduras en un pequeño puesto es humillada públicamente por un hombre arrogante de la gran ciudad, en un pueblo turístico del interior, sin que nadie sepa que fue abandonada por su propio hijo años atrás, y que ese mismo hijo regresaría como millonario en el momento en que ella más lo necesitaba, buscando redención. Lo que está a punto de suceder cambiará para siempre la vida de todos en ese pequeño pueblo, y lo que descubrirás al final te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el perdón, la familia y el precio real del éxito. Antes de continuar, dale like al video y suscríbete al canal. Eso es muy importante para nosotros. El sol de la mañana caía despiadado sobre la plaza central de San Miguel de los Laureles, un pueblo turístico enclavado en las montañas del interior de Colombia, donde el tiempo parecía moverse más lento que en cualquier otro lugar del mundo. Las calles empedradas brillaban bajo la luz dorada, y el aroma del café recién tostado se mezclaba con el olor a tierra húmeda y flores de cayeno que adornaban los balcones coloniales. Los turistas comenzaban a llenar las aceras, cámaras en mano, buscando la postal perfecta de ese rincón olvidado que prometía autenticidad y paz. En una esquina de la plaza, justo frente a la iglesia blanquecina, con su campanario de tejas rojas, había un puesto de verduras tan modesto que casi pasaba desapercibido entre los coloridos comercios de artesanías y las cafeterías con mesas al aire libre. Era apenas una mesa de madera desgastada, cubierta con un plástico verde remendado en varios lugares, donde se acomodaban con cuidado tomates maduros, cebollas cabezonas, cilantro fresco, papas criollas y mazorcas de choclo que aún conservaban sus hojas verdes. Todo estaba ordenado con una dedicación que hablaba de años de práctica, de manos que conocían el peso exacto de cada producto y el valor justo de cada moneda. Detrás de ese puesto estaba doña Leonor Cárdenas, una mujer de 73 años, cuya espalda se había encorvado con el tiempo, pero cuyos ojos cafés todavía brillaban con una dignidad inquebrantable. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, mapas de una vida llena de trabajo bajo el sol y noches de preocupación, pero había en su expresión una serenidad que solo tienen quienes han aprendido a encontrar belleza en las cosas simples. Vestía una falda oscura que le llegaba hasta los tobillos, una blusa de flores descolorida y un delantal de tela que alguna vez fue azul, pero que ahora lucía gris por el uso constante. Sobre su cabeza, un sombrero de paja de ala ancha la protegía del sol implacable. Doña Leonor llevaba más de 30 años vendiendo verduras en ese mismo lugar. Había visto crecer el pueblo, transformarse de una aldea polvorienta en un destino turístico próspero, pero su puesto seguía siendo el mismo, humilde y honesto, como ella. Conocía a cada persona del pueblo por su nombre. Sabía quién necesitaba crédito hasta el fin de semana, quién estaba enfermo y quién acababa de tener un bebé. Era parte del paisaje, una presencia constante que daba certeza de que, sin importar cuánto cambiara el mundo, algunas cosas permanecían. Esa mañana de sábado, la plaza estaba más concurrida que de costumbre. Era temporada alta, y los visitantes de Bogotá, Medellín y otras ciudades grandes llegaban en autobuses climatizados, ansiosos por escapar del ruido y la contaminación, buscando en San Miguel de los Laureles esa conexión con lo auténtico que sus vidas urbanas ya no les ofrecían. Caminaban despacio, tomaban fotos de todo, compraban sombreros vuelteados y ruanas de lana, probaban arepas de chocolo y almojábanas en las panaderías tradicionales. Doña Leonor acomodaba sus verduras con cuidado cuando escuchó el ruido inconfundible de un motor potente. Una camioneta Toyota Land Cruiser negra, reluciente y evidentemente costosa, se detuvo frente a la plaza con una brusquedad que hizo que varios transeúntes voltearan a mirar. De ella descendió un hombre de unos 45 años, alto, de complexión robusta, vestido con pantalones de lino beige y una camisa blanca de marca que dejaba ver un reloj dorado en su muñeca. Usaba gafas de sol caras y su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con gel. Todo en él gritaba dinero y ciudad grande. Se llamaba Ricardo Salazar y era un empresario de Bogotá que había venido a San Miguel de los Laureles por recomendación de un socio. Buscaba propiedades para invertir,
pues había escuchado que el pueblo estaba en auge turístico y representaba una oportunidad de negocio. Pero desde el momento en que había llegado, no había hecho más que quejarse. El camino era muy estrecho, el hotel no tenía internet de alta velocidad, el restaurante donde había desayunado era demasiado rústico y la gente era lenta y poco profesional. Para Ricardo todo lo que no fuera Bogotá era inferior, primitivo, digno de lástima o burla. Caminó por la plaza con paso decidido, hablando por teléfono en voz alta, sin importarle que su conversación interrumpiera la tranquilidad del lugar. Hablaba de millones, de contratos, de propiedades que iba a comprar por nada, para revenderlas al triple. Su tono era áspero, arrogante, el de alguien acostumbrado a que todos se movieran a su ritmo y según sus órdenes. Fue entonces cuando vio el puesto de doña Leonor. Se detuvo, terminó su llamada con un «Ya te llamo, estoy en medio de la nada», y se acercó con pasos pesados. La anciana levantó la vista y le sonrió con amabilidad. «Buenos días, señor. ¿En qué le puedo servir?», preguntó doña Leonor con voz suave, pero clara. Ricardo ni siquiera respondió al saludo. Miró las verduras con expresión de desdén, como si estuviera inspeccionando algo sucio. Tomó un tomate entre sus dedos, lo apretó con fuerza innecesaria y lo dejó caer de vuelta sobre la mesa con un gesto de desprecio. «¿Esto es lo mejor que tiene?», preguntó con tono burlón. «Están muy golpeados. En Bogotá ni siquiera los regalarían». Doña Leonor mantuvo la calma, acostumbrada a todo tipo de clientes. «Son frescos, señor. Los traje esta mañana de mi huerta. Si quiere, le puedo escoger los mejores». Ricardo soltó una risa corta y despectiva. «¿Su huerta?», repitió con sarcasmo. «Señora, esto es un pueblo atrasado. Aquí todo es viejo, sucio, mediocre. No sé cómo esperan que vengan turistas si lo único que ofrecen es esto». Señaló el puesto con un gesto amplio de la mano. «Basura». El insulto cayó como una piedra en agua quieta. Varias personas que pasaban cerca se detuvieron, voltearon a mirar. Doña Leonor sintió cómo el calor le subía al rostro, pero no por vergüenza, sino por la rabia contenida de quien ha sido injustamente atacado. Apretó los labios y respiró hondo. «Señor, no tiene por qué hablarme así. Si no le gusta lo que vendo, puede irse a otro lugar». Ricardo se quitó las gafas de sol y la miró directamente a los ojos con una frialdad que heló el aire. «¿Sabe cuál es su problema, señora? Que gente como usted es la razón por la que este país no avanza. Se quedan aquí, vendiendo 4 verduras podridas, sin ambición, sin visión, esperando limosna de los turistas. Da pena verla. Seguro ni siquiera sabe leer un contrato. Gente como usted debería retirarse y dejar que los que sabemos hacer negocios convirtamos este pueblo en algo de verdad». Las palabras fueron como bofetadas públicas. Alrededor, la gente comenzó a murmurar. Algunos turistas bajaron sus cámaras, incómodos. Los comerciantes vecinos dejaron de atender a sus clientes y observaron la escena con indignación, pero nadie se atrevió a intervenir. Ricardo era claramente alguien con dinero y poder, el tipo de persona que podía causar problemas. Doña Leonor sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero no las dejó salir. No iba a darle esa satisfacción. Se irguió todo lo que su espalda encorvada le permitía y habló con voz temblorosa pero firme. «No sé quién es usted ni de dónde viene, pero aquí en San Miguel de los Laureles nos respetamos. Puede que yo sea pobre, puede que mi puesto sea humilde, pero tengo dignidad, y eso usted no lo puede comprar con todo su dinero». Ricardo soltó una carcajada cruel. «¿Dignidad?», repitió. «¿De qué le sirve la dignidad si está aquí, vieja y sola, vendiendo verduras? Apuesto a que ni siquiera tiene familia que la cuide. Nadie la quiere, por eso está aquí, mendigando». Esas últimas palabras golpearon donde más dolía. Doña Leonor sintió cómo algo se quebraba dentro de ella. Nadie sabía, nadie en el pueblo sabía realmente por qué estaba sola. Guardaba ese dolor como un secreto vergonzoso, una herida que nunca había sanado. Pero no iba a derrumbarse frente a ese hombre, no ahora, no así. Antes de que pudiera responder, una voz joven se alzó desde la multitud. «Déjela en paz». ¿Qué clase de persona humilla a una anciana? Era Juliana, una estudiante de 20 años que trabajaba medio tiempo
en una de las cafeterías de la plaza. Había salido al escuchar el alboroto y no pudo quedarse callada. Se acercó con paso decidido, el delantal todavía puesto, los ojos encendidos de rabia. Ricardo la miró con desprecio. «Niña, métase en sus asuntos. Esto es entre adultos». «No», respondió Juliana con firmeza. «Usted no tiene derecho a hablarle así a doña Leonor. Ella es más valiosa que 100 tipos como usted». Otros comenzaron a unirse. Don Esteban, el dueño de la panadería, se acercó con los brazos cruzados. La señora Mercedes, que vendía flores, tomó la mano de doña Leonor en señal de apoyo. Poco a poco, un círculo de personas del pueblo rodeó el puesto, formando una barrera silenciosa entre Ricardo y la anciana. Ricardo miró alrededor sorprendido por la reacción. No estaba acostumbrado a que le hicieran frente. En Bogotá su dinero y su posición lo protegían de cualquier confrontación. Pero aquí, en este pueblo pequeño, el dinero no compraba respeto. Resopló con irritación. Se puso las gafas de sol y dio un paso atrás. «¡Qué pueblo más ridículo!», murmuró. «Se merecen seguir siendo pobres». Dio media vuelta y caminó de regreso a su camioneta, ignorando las miradas de disgusto que lo seguían. Subió al vehículo, encendió el motor con un rugido innecesario y se alejó levantando polvo. Cuando el ruido del motor se desvaneció, el silencio cayó sobre la plaza. Las personas comenzaron a dispersarse lentamente, lanzando miradas compasivas hacia doña Leonor. Juliana se quedó junto a ella, sosteniendo todavía su mano. «¿Está bien, doña Leonor?», preguntó con suavidad. La anciana asintió, pero sus ojos estaban vidriosos. No era la primera vez que alguien la despreciaba por ser pobre, por ser vieja, pero las palabras de ese hombre habían tocado una herida que nunca había cerrado. «Nadie la quiere, por eso está aquí mendigando». Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco doloroso. «Estoy bien, mijita», mintió con una sonrisa débil. «Ya estoy acostumbrada». Pero no era cierto. Nadie se acostumbra al desprecio. Nadie se acostumbra a la soledad. Y mientras acomodaba de nuevo sus verduras con manos temblorosas, doña Leonor sintió el peso de todos los años que había cargado sola. El peso de un abandono que nunca había podido perdonar. El peso de una ausencia que la perseguía cada noche cuando cerraba los ojos. Y lo que nadie en esa plaza sabía, lo que nadie podía siquiera imaginar, era que el abandono que había marcado su vida estaba a punto de regresar de la forma más inesperada, trayendo consigo una verdad que cambiaría todo para siempre. El resto del día transcurrió con una lentitud pesada para doña Leonor. Aunque varios vecinos se acercaron a comprarle verduras en un gesto solidario y otros simplemente pasaron a darle palabras de aliento, ella no pudo sacudirse el malestar que le había dejado la humillación pública. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro despectivo de ese hombre, escuchaba sus palabras crueles resonando en su mente como campanas que no dejaban de repicar. Pero lo que más le dolía no era el insulto en sí, sino la verdad que había detrás de una de sus frases. «Nadie la quiere, por eso está aquí, mendigando». Cuando el sol comenzó a descender tras las montañas, pintando el cielo de naranjas y morados, doña Leonor recogió su puesto con la misma rutina de siempre. Guardó las verduras que no se habían vendido en 2 canastos de mimbre, dobló el plástico verde con cuidado, limpió la mesa de madera y la dejó reclinada contra la pared de la iglesia, donde permanecería hasta el día siguiente. Levantó los canastos con esfuerzo, sintiendo cómo sus rodillas protestaban bajo el peso, y comenzó a caminar por las calles empedradas rumbo a su casa. San Miguel de los Laureles lucía diferente al atardecer. Los turistas se retiraban a sus hoteles y posadas, las luces cálidas de las cafeterías se encendían creando un ambiente acogedor, y el pueblo recuperaba su tranquilidad natural. Doña Leonor caminaba despacio, saludando a los vecinos que encontraba en el camino, intercambiando algunas palabras amables, pero sin detenerse demasiado. Necesitaba llegar a casa, necesitaba ese refugio silencioso donde nadie pudiera verla quebrarse. Su casa estaba en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra que subía por una pequeña colina. Era una construcción modesta de adobe y teja de barro, con paredes blanqueadas con cal y una puerta de madera desgastada por los años. Tenía 2 habitaciones pequeñas,
una cocina con fogón de leña y un patio trasero donde cultivaba las verduras que luego vendía en la plaza. No había lujos, pero estaba limpia y ordenada, cada objeto en su lugar, cada rincón cuidado con el amor de quien ha construido un hogar con sus propias manos. Cuando entró, el silencio la recibió como todas las noches, un silencio denso, absoluto, que se sentía como una presencia física. Dejó los canastos en el suelo de la cocina, encendió una vela porque la luz eléctrica fallaba constantemente en esa zona y se dejó caer en una silla de madera junto a la mesa. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio del día, sino por las emociones contenidas que finalmente podían liberarse ahora que estaba sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, silenciosas al principio, pero luego acompañadas de sollozos que sacudían su cuerpo frágil. Lloró por la humillación, sí, pero sobre todo lloró por algo mucho más profundo, algo que llevaba guardado en el pecho durante años como una piedra que no la dejaba respirar completamente. Lloró por la soledad que la acompañaba cada día, por las noches interminables en las que se despertaba llamando un nombre que ya no tenía respuesta, por la ausencia que nunca había podido llenar. Doña Leonor no siempre había estado sola. Hubo un tiempo en que esa casa había estado llena de vida, de risas, de voces. Hubo un tiempo en que no era solo ella, sino ella y su esposo Hernando y su hijo Mateo, su familia, su razón de existir. Hernando había sido un hombre bueno, trabajador, carpintero de oficio, con manos ásperas pero gentiles. Se habían casado jóvenes, muy jóvenes, y habían construido esa casa juntos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Cuando nació Mateo, sintieron que la vida les había dado el regalo más grande. Era un niño hermoso, de ojos vivaces y sonrisa traviesa, lleno de energía y curiosidad. Doña Leonor recordaba cómo lo cargaba en sus brazos, cómo le cantaba canciones de cuna mientras lo mecía para que se durmiera, cómo Hernando lo subía a sus hombros y caminaban por el pueblo los domingos después de misa. Pero la vida en San Miguel de los Laureles no era fácil. El pueblo era pobre entonces, mucho más que ahora. No había turismo, no había oportunidades. Hernando trabajaba de sol a sol haciendo muebles, sillas, mesas, puertas, cualquier cosa que le encargaran, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Doña Leonor comenzó a vender verduras de su huerta para ayudar con los gastos, y juntos lograban salir adelante, pero siempre con dificultad, siempre con el temor de que cualquier enfermedad o imprevistos los hundiera en la miseria. Mateo creció viendo esa lucha. Creció viendo a su padre regresar cada noche con las manos llenas de callos y astillas, viendo a su madre salir antes del amanecer a cuidar la huerta y regresar al anochecer con la espalda adolorida. Y en algún momento algo cambió en él. Comenzó a hablar de irse, de buscar oportunidades en la ciudad, de no quedarse atrapado en ese pueblo que, según él, no tenía futuro. Decía que quería estudiar, trabajar, ganar dinero de verdad, no solo sobrevivir como sus padres. Doña Leonor y Hernando lo apoyaron. Aunque les dolía la idea de que se fuera, entendían sus sueños. Juntaron dinero con sacrificio, vendieron algunas cosas, pidieron prestado, y cuando Mateo cumplió 18 años, lo enviaron a Bogotá con lo suficiente para que se instalara y buscara trabajo mientras estudiaba. Fue un día doloroso verlo subir a ese autobús con una maleta vieja y los ojos brillantes de ilusión y miedo. Doña Leonor lo abrazó tanto rato que el conductor tuvo que tocar la bocina varias veces. Hernando le dio un apretón de manos y le dijo con voz grave: «Hijo, haznos sentir orgullosos, pero nunca olvides de dónde vienes». Al principio, todo fue bien. Mateo llamaba cada semana, contaba que había conseguido un trabajo en una fábrica, que estaba estudiando administración de empresas en una universidad nocturna, que extrañaba el pueblo y la comida de su madre, pero que estaba bien. Enviaba dinero cuando podía, no mucho, pero algo que ayudaba. Doña Leonor guardaba cada carta que le mandaba como si fueran tesoros, las releía una y otra vez, imaginando su vida en la gran ciudad. Pero con el tiempo las llamadas se espaciaron. Una vez a la semana se convirtió en una vez al mes, luego cada 2 meses. Las cartas dejaron de llegar. Cuando doña Leonor llamaba al número que él les había dado, a veces no contestaba, y cuando lo hacía,
Sonaba distante, apurado, siempre con una excusa para cortar la conversación. Decía que estaba muy ocupado, que el trabajo lo absorbía, que pronto iría a visitarlos, pero esa visita nunca llegaba. Hernando comenzó a enfermar. Era su corazón, dijeron los médicos del pueblo. Necesitaba tratamiento, medicinas caras, reposo. Doña Leonor intentó contactar a Mateo, dejó mensajes urgentes, le escribió cartas rogándole que viniera, que su padre lo necesitaba. Pero Mateo no respondió. Semanas de silencio, mientras Hernando se apagaba lentamente en esa cama de la habitación pequeña, preguntando cada día con voz débil: «¿Ha llamado Mateo? Va a venir». Y doña Leonor mentía. Mentía para darle paz, para que no muriera con el corazón roto por el abandono de su hijo. «Sí, mi amor», llamó. «Dice que viene pronto. Dice que te quiere mucho». Hernando sonreía aliviado y cerraba los ojos, aferrándose a esa mentira como a una cuerda de salvación. Murió una madrugada de febrero, mientras la lluvia golpeaba el tejado y doña Leonor sostenía su mano fría. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a nuestro hijo, dile que lo amamos». Y se fue, dejándola sola con un dolor tan inmenso que creyó que también moriría. Mateo no vino al entierro. Doña Leonor logró contactarlo a través de una vecina que tenía internet y redes sociales. Le mandó un mensaje: «Tu padre murió. Necesito que vengas». La respuesta llegó 2 días después, fría y breve. «Lo siento, mamá. No puedo ir ahora. Estoy en medio de proyectos importantes. Luego nos vemos». No hubo llamada, no hubo condolencias, no hubo explicación. Y así fue como doña Leonor entendió que su hijo la había abandonado. No de golpe, sino poco a poco, como quien se desprende de un peso incómodo. La había dejado sola con su duelo, con sus deudas, con su vejez. Durante los primeros meses intentó justificarlo. Tal vez estaba pasando por problemas, tal vez no podía volver por razones que ella no entendía. Siguió intentando contactarlo, pero el número cambió. Las cartas regresaban sin abrir, y eventualmente dejó de intentar. Los años pasaron, y el dolor se convirtió en una herida silenciosa que aprendió a cargar. Nunca le contó a nadie del pueblo la verdad completa. Cuando le preguntaban por Mateo, decía con una sonrisa falsa: «Está en Bogotá trabajando. Le va muy bien». Prefería la mentira piadosa a la vergüenza de admitir que su propio hijo la había olvidado. Ahora, sentada en esa cocina iluminada apenas por la luz temblorosa de una vela, doña Leonor se permitió sentir todo el peso de esa ausencia. Sacó de un cajón una caja de lata donde guardaba las pocas fotos que tenía de Mateo. Lo vio bebé, sonriendo sin dientes. Lo vio niño con su uniforme del colegio. Lo vio adolescente, serio y lleno de sueños. Y finalmente, lo vio joven adulto, en la última foto que se tomaron juntos antes de que se fuera. Los tres frente a esta misma casa, abrazados, felices, sin saber que ese sería su último momento como familia completa. Acarició la fotografía con dedos temblorosos y susurró en la soledad de su cocina: «¿Por qué, hijo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me dejaste sola?». No hubo respuesta, solo el crepitar suave de la vela y el viento que soplaba afuera. Doña Leonor no sabía que a más de 300 kilómetros de distancia, en una oficina lujosa del norte de Bogotá, Mateo Cárdenas estaba sentado frente a un escritorio de vidrio, mirando a través del ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. Vestía un traje de marca, tenía un reloj suizo en la muñeca y una vida que cualquiera habría considerado exitosa. Era gerente de una empresa de construcción y bienes raíces. Tenía un apartamento en una zona exclusiva. Manejaba un auto importado y se codeaba con gente influyente. Pero esa noche, algo lo perturbaba. Llevaba días sintiéndose inquieto, con una sensación de vacío que no podía explicar. Había soñado con su padre, con el pueblo, con su madre vendiendo verduras bajo el sol. Sueños incómodos que lo dejaban con un sabor amargo al despertar. Tomó su teléfono, buscó en sus contactos bloqueados un número que había guardado bajo el nombre SML, viejo. Era el número de la casa de sus padres, uno que no marcaba desde hacía más de 10 años. Se quedó mirando la pantalla durante largos minutos, el dedo suspendido sobre el botón de llamar.
pero finalmente, como siempre, encontró una justificación para no hacerlo. Mañana, se dijo, mañana lo hago. Apagó el teléfono, tomó su portafolio y salió de la oficina rumbo a una cena de negocios donde cerraría un contrato millonario. Mientras tanto, en San Miguel de los Laureles, doña Leonor apagó la vela, guardó las fotografías y se arrastró hasta su habitación. Se acostó en la cama que alguna vez compartió con Hernando, ahora demasiado grande y fría para una sola persona, y cerró los ojos deseando que el sueño la llevara a un lugar donde no estuviera sola. La tormenta comenzó a caer con fuerza, las gotas golpeando el tejado como dedos impacientes. Y en medio de ese ruido, doña Leonor se durmió con una pregunta que había hecho 1000 veces y que seguía sin respuesta. ¿Valía la pena seguir esperando a alguien que nunca volvería? Lo que no sabía era que muy pronto el destino le daría una respuesta que nunca habría imaginado. Las semanas siguientes transcurrieron con la misma rutina de siempre para doña Leonor. Cada madrugada se levantaba con el canto de los gallos, preparaba agua de panela en su fogón de leña, se tomaba una taza mientras el vapor le calentaba el rostro arrugado, y luego salía al patio trasero a recoger las verduras que vendería ese día. Sus manos, deformadas por la artritis pero aún hábiles, seleccionaban con cuidado cada tomate, cada mazorca. Luego cargaba los canastos y emprendía el camino cuesta abajo hacia la plaza, llegando siempre antes de que saliera el sol, cuando el pueblo todavía dormía y las calles empedradas brillaban con el rocío de la noche. Montaba su puesto con la paciencia de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces, acomodaba sus productos con orgullo silencioso y esperaba. Esperaba a que llegaran las señoras del pueblo que le compraban para el almuerzo. Esperaba a los turistas curiosos que buscaban productos orgánicos locales. Esperaba a que pasaran las horas bajo el sol inclemente hasta que el día terminara y pudiera regresar a su casa vacía. Pero algo había cambiado en ella desde aquel día de la humillación pública. Algo se había roto por dentro, aunque por fuera siguiera sonriendo a los clientes. Era como si las palabras de aquel hombre arrogante hubieran destapado una herida que nunca había cerrado completamente, y ahora supuraba en secreto, llenándola de una tristeza profunda que no podía compartir con nadie. Una tarde, mientras guardaba sus cosas al terminar el día, se acercó el padre Julián, el sacerdote del pueblo, un hombre de 60 años de rostro bondadoso y voz suave. «Leonor, hija», le dijo con tono preocupado, «te he visto muy callada últimamente. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» Doña Leonor forzó una sonrisa y negó con la cabeza. «Estoy bien, padre, solo cansada. Ya sabe, la edad no perdona». El padre Julián la observó con esos ojos que habían visto tantos secretos confesados, tantos dolores ocultos, y supo que no era solo cansancio. Pero no insistió. Conocía a doña Leonor lo suficiente para saber que era una mujer orgullosa, que prefería cargar sola sus penas antes que convertirse en objeto de lástima. «Sabes que puedes contar conmigo cuando lo necesites», le dijo suavemente. «Y recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando nos sentimos solos». Doña Leonor asintió, agradeció sus palabras y se alejó con sus canastos. Pero mientras caminaba de regreso a casa, las palabras del padre resonaron en su mente de una manera dolorosa. Dios nunca abandona a sus hijos, pero su hijo sí la había abandonado, su propio hijo, a quien había dado la vida, a quien había criado con amor y sacrificio, a quien había entregado todo lo que tenía, la había dejado sola para morir entre extraños. Esa noche, después de cenar un caldo de papa con arepa, doña Leonor hizo algo que no había hecho en años. Buscó en el viejo armario de madera que guardaba en su habitación y sacó una bolsa plástica donde conservaba recortes de periódicos y revistas. Eran artículos que había ido encontrando de manera casual a lo largo de los años. Todos tenían algo en común. Mencionaban a un empresario exitoso de Bogotá llamado Mateo Cárdenas. Su hijo. El primer recorte era de hacía 8 años. Una pequeña nota en la sección de negocios. Joven empresario destaca en sector inmobiliario. Había una foto borrosa de Mateo en un evento corporativo, vestido con traje, sonriendo junto a otras personas importantes. Doña Leonor lo había reconocido de inmediato, a pesar de los años.
a pesar de que su rostro se había endurecido y su mirada ya no tenía la calidez que recordaba. El segundo recorte era más reciente. Cárdenas y Asociados cierra millonario negocio de urbanización en el norte. El artículo hablaba de cómo la empresa de Mateo había comprado terrenos rurales para convertirlos en conjuntos residenciales de lujo. Había una foto más grande esta vez. Mateo aparecía inaugurando una obra, cortando una cinta roja, rodeado de políticos y empresarios. Se veía próspero y poderoso. Doña Leonor extendió todos los recortes sobre su cama y los miró con una mezcla de orgullo herido y tristeza inconsolable. Ahí estaba la prueba de que su hijo había triunfado, de que había logrado todo lo que se propuso. Pero también era la prueba de que ese triunfo había tenido un precio. Ella, su familia, sus raíces. ¿Cuántas veces había querido tomar esos recortes y viajar a Bogotá para gritarle que no podía abandonar a su madre? ¿Cuántas veces había imaginado ese encuentro, las palabras que le diría, las explicaciones que él le daría? Pero siempre se detenía. Tenía miedo. Miedo de encontrarse con un hijo que la mirara como a una extraña. Miedo de ser rechazada públicamente. Miedo de descubrir que para Mateo ella ya no significaba nada. Además, había algo que la detenía aún más: el orgullo. El mismo orgullo que la había mantenido de pie durante todos estos años. No iba a mendigar el amor de su hijo. No iba a arrastrarse a sus pies como una pordiosera pidiendo atención. Si Mateo no la buscaba, si no sentía aunque fuera una pizca de remordimiento por haberla abandonado, entonces no merecía su perdón. Guardó los recortes de nuevo en la bolsa plástica, la metió en el fondo del armario y se acostó. Pero el sueño no llegó fácilmente. Su mente vagaba por recuerdos dolorosos, por preguntas sin respuesta. ¿En qué momento había perdido a su hijo? ¿Había sido la ambición? ¿La vergüenza de su origen humilde? ¿El deseo de encajar en un mundo que despreciaba todo lo que ella representaba? Mientras doña Leonor se debatía con esos pensamientos en su casa solitaria de San Miguel de los Laureles, a cientos de kilómetros de distancia, en Bogotá, Mateo Cárdenas vivía una realidad completamente diferente, pero igualmente atormentada. Su vida era exactamente lo que había soñado cuando era joven. Tenía dinero, mucho dinero. Vivía en un apartamento del piso 20, con vista a los cerros orientales de la ciudad, amueblado con diseño minimalista y tecnología de punta. Manejaba un BMW último modelo. Comía en los mejores restaurantes. Viajaba al exterior varias veces al año. Se relacionaba con la élite empresarial y política del país. Era socio de un club exclusivo, donde jugaba golf los domingos. Tenía una novia, Carolina, hija de un político importante, bella y sofisticada, que encajaba perfectamente en su nueva vida. Pero había un problema que lo perseguía como una sombra que crecía cada día. No era feliz. Al principio, los primeros años en Bogotá, había estado demasiado ocupado sobreviviendo y abriéndose camino como para pensar en eso. Trabajaba 16 horas diarias, estudiaba por las noches, ahorraba cada peso, aprendía rápido y se movía con astucia en ese mundo despiadado de los negocios. Había cambiado su acento campesino por uno neutro, había aprendido a vestir, a comportarse, a hablar el lenguaje de la clase alta. Había enterrado conscientemente su pasado, incluyendo a sus padres, porque sentía que ese pasado lo lastraba, que era un peso que le impedía volar. Cuando supo de la muerte de su padre, sintió algo, pero lo reprimió. Se dijo a sí mismo que no podía permitirse el lujo de sentimentalismos, que tenía proyectos importantes, que su padre lo entendería. Pero la verdad era más oscura. Tenía miedo de volver. Miedo de que si regresaba a San Miguel de los Laureles, aunque fuera solo por un día, algo en él se rompería. Miedo de recordar quién había sido, de enfrentarse a su madre. Así que eligió el camino más fácil: desaparecer. Cambió su número, bloqueó los contactos del pueblo, evitó cualquier cosa que lo conectara con su origen, y funcionó, al menos por un tiempo. Construyó una identidad completamente nueva. Cuando le preguntaban de dónde era, decía con vaguedad: de provincia, pero llevo tantos años en Bogotá que ya me considero capitalino. Nunca mencionaba a San Miguel de los Laureles, nunca hablaba de su madre. En su historia oficial,
Era prácticamente un huérfano que se había hecho solo. Carolina, su novia, no sabía nada de su verdadero pasado. Creía que Mateo venía de una familia de clase media de una ciudad intermedia, que sus padres habían muerto en un accidente hacía años. Él había construido esa mentira con tanto cuidado que ya casi se la creía él mismo. Pero últimamente, algo había comenzado a resquebrajarse. Los sueños habían comenzado hacía unos meses. Sueños vívidos donde veía a su padre en su lecho de muerte llamándolo, donde veía a su madre vieja y sola vendiendo verduras bajo el sol, donde escuchaba voces que le gritaban ingrato, cobarde, mal hijo. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, con una sensación de ahogo que no desaparecía aunque se levantara y caminara por el apartamento. Había empezado a beber más de la cuenta. Carolina se había quejado varias veces de que estaba distante, irritable, ausente. En las reuniones sociales, Mateo se descubría observando a las personas mayores, a las madres con sus hijos, y sentía una punzada de algo que no podía identificar. ¿Culpa? ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? Una tarde, después de una junta especialmente tensa, su socia de negocios, Patricia, lo había confrontado en su oficina. «Mateo, ¿qué te pasa? Llevas semanas distraído. Casi perdemos el contrato de Soacha por tu falta de concentración. Esto no es propio de ti». Mateo había intentado restar importancia al asunto. «Estoy bien, solo cansado. Demasiados proyectos al tiempo». Patricia lo había mirado con escepticismo. «No te creo. Te conozco hace 10 años. Algo te está comiendo por dentro. Si es algo personal, resuélvelo». Esa noche, Mateo había hecho algo que no hacía desde hacía más de una década. Buscó en Google San Miguel de los Laureles, Colombia. Le sorprendió ver cuánto había crecido el pueblo. Ahora era un destino turístico reconocido. Las fotos mostraban las mismas calles empedradas que él recordaba, pero más cuidadas. La misma plaza central donde había jugado de niño, ahora llena de turistas. Y entonces vio algo que le heló la sangre. En una de las fotos turísticas, en el fondo casi imperceptible, estaba un puesto de verduras. Y aunque la imagen era pequeña y borrosa, reconoció la figura encorvada detrás de ese puesto. Su madre, todavía ahí. Todavía vendiendo verduras después de todos estos años. Todavía sola. Cerró la laptop de golpe, sintiendo cómo la habitación daba vueltas. Se sirvió un vaso de whisky y lo bebió de un trago. Pero la imagen no desaparecía. Su madre, anciana, sola, vendiendo verduras mientras él vivía en un apartamento de lujo. La contradicción era tan brutal que no podía seguir ignorándola. Carolina entró a la habitación y lo encontró sentado en la oscuridad, con el vaso vacío en la mano. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó con preocupación genuina. Él la miró y estuvo a punto de contarle todo. Pero las palabras no salieron. En su lugar sonró con esfuerzo. «Sí, amor, todo está bien», pero no estaba bien. Y por primera vez en años, Mateo Cárdenas se permitió admitir, aunque fuera solo en la privacidad de su mente, que había cometido el error más grande de su vida, que había ganado el mundo entero, pero había perdido su alma en el proceso, que el precio del éxito había sido demasiado alto. Y mientras doña Leonor dormía inquieta, soñando con un hijo que nunca regresaba, ese mismo hijo se quedaba despierto en Bogotá, mirando el techo de su apartamento lujoso, preguntándose si todavía habría tiempo para enmendar lo que había roto, si su madre todavía lo amaría después de todo lo que había hecho. El destino tenía sus propios planes. Y muy pronto, un giro inesperado pondría a madre e hijo en una colisión inevitable. El cambio llegó de la manera más inesperada. Era un martes por la mañana, 3 semanas después de aquella humillación pública, cuando doña Leonor comenzó a sentirse mal. Al principio fue solo un mareo leve mientras acomodaba sus verduras, una sensación de debilidad en las piernas que atribuyó al cansancio. Pero luego vino un dolor agudo en el pecho, como si alguien le estuviera apretando el corazón con una mano de hierro. Se tambaleó. Intentó sostenerse del borde de la mesa, pero sus fuerzas la abandonaron y cayó al suelo empedrado de la plaza con un golpe seco. Juliana, que pasaba camino a abrir la cafetería, la vio caer y corrió hacia ella gritando su nombre. En pocos minutos varias personas se habían congregado alrededor del puesto.
Don Esteban llamó a la ambulancia del centro de salud del pueblo. La señora Mercedes sostenía la cabeza de doña Leonor en su regazo, acariciándole el cabello blanco con manos temblorosas. «Aguanta, Leonor. Ya viene la ambulancia. Aguanta, por favor», susurraba con lágrimas en los ojos. Doña Leonor abría y cerraba los ojos con dificultad. Veía los rostros preocupados de sus vecinos como manchas borrosas. En su mente apareció el rostro de Mateo cuando era niño, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. La llevaron al pequeño hospital del pueblo, donde el doctor Ramírez, un hombre de 50 años que la atendía desde hacía décadas, la examinó con rostro serio. Después de varios estudios y horas de observación, salió a hablar con los vecinos que esperaban ansiosos en la sala. «Es su corazón», dijo con gravedad. «Ha tenido un preinfarto. Está estable por ahora, pero necesita atención especializada y posiblemente una cirugía. Y sobre todo necesita reposo absoluto y que alguien la cuide. No puede seguir viviendo sola ni trabajando en esas condiciones». Las palabras cayeron como una sentencia. Todos sabían que doña Leonor no tenía a nadie. El padre Julián, que había llegado corriendo al enterarse, tomó la palabra. «¿Y su hijo? Alguien debe contactar a su hijo. Él tiene que saber lo que está pasando». Hubo un silencio incómodo. Nadie tenía el número de Mateo. Nadie sabía exactamente dónde vivía en Bogotá. Doña Leonor siempre había sido tan reservada con ese tema que nadie se había atrevido a preguntar demasiado. Juliana, la joven de la cafetería, levantó la mano tímidamente. «Yo puedo buscarlo en Internet. Si es empresario debe tener información pública, redes sociales, algo». El padre Julián asintió agradecido. «Hazlo, por favor. Es urgente». Juliana sacó su teléfono y comenzó a buscar. No le tomó mucho tiempo. Mateo Cárdenas, empresario, Bogotá. Aparecieron varios resultados: un perfil de LinkedIn, menciones en artículos de negocios, la página web de su empresa Cárdenas & Asociados, desarrollo inmobiliario. Incluso había un número de contacto corporativo. Con manos temblorosas, Juliana marcó el número. Sonó varias veces antes de que una voz femenina contestara. «Cárdenas & Asociados, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Juliana tragó saliva, sintiéndose intimidada. «Buenos días. Necesito hablar con el señor Mateo Cárdenas. Es urgente. Es sobre su mamá». Hubo una pausa breve. «¿Su mamá?» La voz sonó confundida. «Un momento, por favor», la pusieron en espera. Pasaron 2 minutos eternos con música instrumental de fondo. Finalmente, una voz masculina, profunda y con tono impaciente habló. «¿Sí? ¿Quién habla?» «Señor Mateo Cárdenas», preguntó Juliana intentando mantener la voz firme. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted y de qué se trata esto?» «Mi nombre es Juliana Morales. Llamo desde San Miguel de los Laureles. Es sobre su mamá, doña Leonor. Está en el hospital. Tuvo un problema del corazón y está grave. Necesita que venga urgentemente». El silencio que siguió fue tan largo y pesado que Juliana pensó que se había cortado la llamada. Pero entonces escuchó una respiración entrecortada al otro lado de la línea. «¿Mi mamá?» La voz de Mateo había cambiado completamente. Ya no sonaba impaciente ni profesional. Sonaba quebrada, asustada. «¿Qué pasó exactamente?» Juliana le explicó los detalles. El desmayo en la plaza, el diagnóstico del doctor, la necesidad de cuidados especializados. Y entonces añadió algo que sintió que debía decir. «Señor Cárdenas, con todo respeto, su mamá está sola. Completamente sola. Lleva años trabajando sol a sol para sobrevivir. Y ahora está en una cama de hospital sin nadie de su familia a su lado. No sé qué pasó entre ustedes, pero ella lo necesita. Necesita a su hijo». Las palabras fueron como puñales directos al corazón de Mateo. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo todo el peso de los años de abandono caía sobre él de golpe. «Voy para allá», dijo con voz ronca. «Salgo ahora mismo. Cuídenla, por favor. Dígale que voy en camino». Colgó antes de que Juliana pudiera responder. Se quedó sentado en su escritorio de vidrio, rodeado de lujos, sintiéndose como el hombre más miserable del mundo. Su secretaria tocó la puerta. «Señor Cárdenas, tiene la reunión con los inversionistas en 20 minutos. Cancélela. Cancele todas mis reuniones de esta semana. Me voy». La secretaria lo miró sorprendida. En todos los años que llevaba trabajando con él,
Nunca lo había visto cancelar reuniones importantes. Pero asintió y salió rápidamente a hacer las llamadas necesarias. Mateo tomó su portafolio, sus llaves, y salió de la oficina casi corriendo. Subió a su BMW y arrancó sin rumbo claro al principio, solo con la necesidad urgente de moverse, de hacer algo. Condujo hasta su apartamento, hizo una maleta apresurada, dejó una nota para Carolina y emprendió el viaje hacia San Miguel de los Laureles. Eran casi 4 horas de camino en las que su mente no paró de dar vueltas. Recordó a su madre joven, hermosa, cantándole canciones mientras lo mecía. Recordó a su padre enseñándole a hacer cometas. Recordó las noches en que cenaban juntos alrededor de la mesa pequeña, riendo. Recordó el día en que se fue, la cara de su madre llorando mientras el autobús se alejaba, las últimas palabras de su padre: «Nunca olvides de dónde vienes». Y entonces recordó cómo había roto todas esas promesas, cómo los había borrado de su vida como si fueran un error vergonzoso, cómo no había ido al entierro de su padre, cómo había dejado a su madre envejecer sola, mientras él acumulaba dinero y éxito vacío. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras conducía por la carretera entre las montañas. Lloró como no había llorado en décadas, con sollozos que sacudían su cuerpo, con un dolor tan profundo que sentía que lo partiría en dos. ¿Cómo había sido capaz de tanto egoísmo? ¿Cómo había podido vivir consigo mismo todos estos años? Cuando finalmente llegó a San Miguel de los Laureles, ya había anochecido. El pueblo lucía tranquilo, iluminado por faroles de luz amarilla. Mateo no recordaba la ubicación del hospital, tuvo que preguntar. Una pareja de turistas le dio indicaciones amablemente, sin saber que ese hombre elegante era en realidad un hijo pródigo, regresando al lugar que había jurado olvidar. El hospital era un edificio pequeño de 2 pisos. Mateo estacionó el auto con manos temblorosas y caminó hacia la recepción. «Buenas noches. Vengo a ver a Leonor Cárdenas, soy su hijo». La enfermera abrió los ojos con sorpresa. Claramente había escuchado las conversaciones sobre el hijo ausente, pero consultó un registro. Habitación 204, segundo piso. Pero son horas de descanso, solo puede pasar unos minutos. Mateo asintió y subió las escaleras, sintiendo como cada paso pesaba como plomo. Llegó a la habitación 204 y vio la puerta entreabierta. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si su madre querría verlo o si incluso lo reconocería después de tantos años. Empujó la puerta suavemente y entró. La habitación era pequeña, con paredes color crema. Había una cama de hospital donde yacía una figura pequeña y frágil, conectada a monitores que pitaban suavemente. Mateo se acercó lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en el hospital podían escucharlo. Y entonces la vio. Su madre, pero no la madre joven y fuerte que guardaba en sus recuerdos. Esta era una anciana de cabello completamente blanco, rostro surcado por arrugas profundas, manos deformadas por la artritis, cuerpo consumido por años de trabajo duro y soledad. Dormía con expresión de cansancio, incluso en sueños. Se veía tan pequeña, tan vulnerable, tan increíblemente frágil. Mateo sintió cómo las rodillas le fallaban. Se dejó caer en la silla junto a la cama y tomó la mano de su madre con infinito cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse. Era una mano áspera, llena de callos, fría, la mano de alguien que había trabajado hasta el último día de su vida sin descanso, sin ayuda, sin el hijo que debió haberla cuidado. «Mamá», susurró con voz quebrada. «Mamá, soy yo, soy Mateo. Perdóname. Por favor, perdóname». Las lágrimas caían sobre la mano que sostenía, lágrimas de arrepentimiento tan profundo que dolía físicamente. Se quedó ahí, sollozando en silencio, aferrándose a la mano de su madre como un niño asustado, deseando poder retroceder el tiempo, poder borrar todos los años de abandono, poder ser el hijo que ella merecía. Doña Leonor se movió ligeramente. Sus párpados temblaron. Estaba despertando. Abrió los ojos lentamente, desorientada al principio, parpadeando ante la luz tenue de la habitación. Y entonces sus ojos se posaron en el hombre que sostenía su mano. Por un momento,
Hubo confusión en su mirada, pero luego, gradualmente, algo cambió en su expresión, un reconocimiento lento, incrédulo. Sus ojos se abrieron más, su respiración se aceleró ligeramente. «¿Mateo?», susurró con voz ronca, casi inaudible. «¿Eres tú?». Mateo asintió, incapaz de hablar, las lágrimas nublando su visión. Doña Leonor lo miró durante largos segundos, estudiando su rostro como si estuviera viendo un fantasma. Vio el traje caro, el reloj dorado, el rostro maduro de su hijo que ya no era el joven que recordaba. Vio el éxito que había logrado, pero también vio las lágrimas, el arrepentimiento, el dolor en sus ojos. Y entonces, con la mano libre, levantó su brazo tembloroso y tocó el rostro de su hijo, acariciándolo con suavidad, como había hecho tantas veces cuando era niño. «Hijo mío», susurró, y su propia voz se quebró. «Viniste, finalmente viniste». Mateo tomó esa mano y la apretó contra su mejilla, sollozando abiertamente ahora. «Lo siento tanto, mamá. Lo siento mucho. Fui un cobarde. Fui el peor hijo del mundo. Te abandoné cuando más me necesitabas. Dejé morir a papá solo. Te dejé a ti sola. No merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». Doña Leonor cerró los ojos y también ella comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas arrugadas, lágrimas de dolor por todos los años perdidos, pero también lágrimas de alivio porque su hijo había regresado, porque finalmente no estaba sola. «Ay, hijo», dijo con voz temblorosa, «lloré tanto por ti. Me doliste tanto, pero eres mi hijo, siempre serás mi hijo». Permanecieron así durante largos minutos, madre e hijo reunidos, después de años de silencio, llorando juntos por el tiempo perdido, por las heridas abiertas, por el amor que nunca había muerto a pesar del abandono. Afuera de la habitación, el padre Julián y varios vecinos observaban la escena a través de la ventana. Juliana tenía lágrimas en los ojos. Don Esteban se limpiaba la nariz con un pañuelo. La señora Mercedes sonreía con tristeza. «Espero que ese muchacho haya aprendido la lección», murmuró el padre Julián. «Espero que ahora sí cuide a su madre como debe ser». Pero en el fondo de su corazón todos tenían la misma pregunta. ¿Era esto un regreso genuino o solo una visita pasajera motivada por la culpa? ¿Se quedaría Mateo para enmendar sus errores o desaparecería de nuevo una vez que la crisis pasara? El destino aún tenía mucho que revelar, y lo que estaba por venir pondría a prueba no solo el arrepentimiento de Mateo, sino también la capacidad de perdón de doña Leonor, y la posibilidad de que una familia rota pudiera sanar sus heridas más profundas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Mateo no se movió del lado de su madre. Pasó la primera noche completa en esa silla incómoda del hospital, sosteniéndole la mano, velando su sueño como ella había velado el suyo tantas veces. Al amanecer, cuando las enfermeras entraron a revisar los signos vitales, lo encontraron dormido con la cabeza recostada en el borde de la cama, todavía aferrado a la mano de su madre. Durante esos primeros días hablaron poco. Las palabras no alcanzaban para llenar el vacío de más de una década de silencio, pero la presencia era suficiente por ahora. Doña Leonor observaba a su hijo con una mezcla de amor, dolor y desconfianza. Parte de ella temía que en cualquier momento él se levantara, dijera que tenía que regresar a Bogotá por trabajo y desapareciera de nuevo dejándola con el corazón roto otra vez. Mateo sentía esa desconfianza y le dolía más que cualquier reproche. Sabía que las palabras de arrepentimiento no eran suficientes, que necesitaba demostrarlo con acciones, así que comenzó a hacerlo. El doctor Ramírez le explicó con detalle la condición de doña Leonor. El problema cardíaco era serio, pero tratable con medicamentos y cambios en su estilo de vida. Lo más importante era que no podía seguir viviendo sola ni trabajando en condiciones tan demandantes. Necesitaba reposo y compañía. Mateo escuchó atentamente cada palabra y asintió con determinación. «Doctor, quiero trasladarla a Bogotá. Allá hay mejores hospitales, especialistas cardiólogos de primer nivel. Puedo costear todo el tratamiento que necesite.
El doctor Ramírez negó con la cabeza suavemente. Señor Cárdenas, entiendo su intención, pero su madre no está en condiciones de viajar todavía. Necesita estabilizarse primero. Y además, créame cuando le digo que arrancar a doña Leonor de este pueblo, de su casa, de su gente, podría ser más perjudicial que benéfico para su salud. Ella pertenece a este lugar. Sus raíces están aquí. Las palabras golpearon a Mateo con fuerza. Era exactamente lo que él había hecho. Arrancar sus raíces, negar su origen, huir de donde pertenecía. Y mira dónde lo había llevado, a una vida vacía, exitosa en apariencia pero hueca por dentro. Entonces me quedo aquí, dijo con firmeza. Me quedo con ella el tiempo que sea necesario. Esa misma tarde, hizo una llamada a su oficina en Bogotá. Patricia, su socia, contestó con tono preocupado. Mateo, ¿dónde estás? Llevamos días intentando contactarte. Los inversionistas están furiosos por la reunión cancelada. El proyecto de Soacha está en el aire. Patricia, interrumpió Mateo, necesito que me escuches. Mi madre está grave. Estoy en mi pueblo natal y voy a quedarme aquí un tiempo. Necesito que tomes las riendas de los proyectos en curso. Confío en ti completamente. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. ¿Tu madre? ¿Tu pueblo? Mateo, nunca mencionaste que tuvieras familia o que vinieras de un pueblo. Lo sé, admitió Mateo sintiendo vergüenza. Mentí. Negué mi pasado. Negué a mi familia. Pero ya no puedo seguir haciendo eso. Necesito estar aquí ahora. Necesito enmendar muchas cosas. Patricia suspiró profundamente. Está bien, me haré cargo. Pero Mateo, algunos contratos requieren tu firma, tu presencia. No puedes simplemente desaparecer. Haré lo que tenga que hacer desde aquí. Pero mi prioridad ahora es mi madre. Por primera vez en mi vida voy a poner a mi familia antes que el dinero. Después de esa llamada, hizo otra. Esta vez a Carolina, su novia. La conversación fue más difícil. «¿Mateo? ¿Dónde diablos estás?» Su voz sonaba entre enojada y preocupada. «Llevas 3 días sin aparecer, sin dar explicaciones. Solo esa nota ridícula sobre una emergencia. Carolina, necesito contarte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo», comenzó Mateo. «Mi madre está viva, está enferma y necesita ayuda. Estoy en San Miguel de los Laureles, un pueblo pequeño de donde soy originalmente. Mentí sobre mi pasado. Mi familia no murió en un accidente. Los abandoné. El silencio que siguió fue gélido. ¿Me estás diciendo que me mentiste durante todo el tiempo que llevamos juntos?» La voz de Carolina temblaba de rabia. ¿Que inventaste una historia completamente falsa sobre tu vida? Sí, admitió Mateo, y lo siento profundamente. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. Carolina soltó una risa amarga. ¿Sabes qué, Mateo? Yo me enamoré de alguien que pensé que eras, pero evidentemente no te conozco en absoluto. No sé quién eres realmente, y la verdad, no creo que quieras saberlo. Lo entiendo, dijo Mateo, sintiendo un dolor sordo pero también un extraño alivio. Lo entiendo perfectamente. No me llames más, sentenció Carolina. Que te vaya bien con tu vida real, la que pasaste años negando. Y colgó. Mateo se quedó mirando el teléfono durante largos minutos. Acababa de perder su relación. Probablemente comprometería su negocio y estaba a punto de desmantelar la vida artificial que había construido con tanto cuidado. Pero por primera vez en años sintió que estaba tomando decisiones correctas. Cuando regresó a la habitación del hospital, encontró a su madre despierta, mirando por la ventana el atardecer. Ella volteó al escucharlo entrar. «¿Estás bien, hijo? Te oyes preocupado en tus llamadas». Mateo se sentó junto a ella y por primera vez fue completamente honesto. «Mamá, he estado viviendo una mentira durante años. Negué que tenía familia, inventé un pasado falso, corté todos los lazos con este lugar. Construí una vida basada en mentiras y dinero. Y acabo de perder a mi novia porque finalmente le dije la verdad». Doña Leonor lo observó con esos ojos cafés que parecían ver directo al alma. «¿Y quién eres realmente, Mateo?» La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Mateo sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. «Soy el hijo de Leonor Cárdenas y Hernando Cárdenas. Vengo de San Miguel de los Laureles,
un pueblo hermoso que pasé años despreciando porque creí que era símbolo de pobreza y atraso. Crecí viendo a mis padres trabajar hasta el cansancio para darme oportunidades, y cuando tuve la oportunidad de triunfar, los olvidé. Los borré de mi vida porque me avergonzaba de ellos. Su voz se quebró. Soy un ingrato, mamá. Soy un mal hijo que dejó morir a su padre solo y abandonó a su madre cuando más lo necesitaba. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora. Doña Leonor extendió su mano y limpió una de esas lágrimas. Hijo, todos cometemos errores, algunos más graves que otros, pero reconocerlos es el primer paso para enmendarlos. No sé si puedo enmendarlo, mamá, sollozó Mateo. No puedo devolver los años que te quité. No puedo traer de vuelta a papá. No puedo reparar todo el daño que hice. No, admitió doña Leonor con suavidad, no puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el presente y el futuro. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo realmente? ¿O vas a quedarte aquí unos días hasta que tu conciencia se calme y luego vas a regresar a tu vida en Bogotá? Era la pregunta que todos en el pueblo se hacían, la pregunta que el propio Mateo se había hecho, y era el momento de responderla no con palabras sino con acciones. Me quedo, mamá, dijo con voz firme. Me quedo aquí contigo. Voy a cuidarte como debí haberlo hecho siempre. Voy a conocer de nuevo este pueblo. Voy a reconstruir lo que destruí. Doña Leonor lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. Es fácil decirlo ahora, hijo, pero cuando pase el tiempo, cuando la culpa inicial se calme, cuando tus amigos de Bogotá te llamen, cuando extrañes tu vida de antes, ¿seguirás aquí? Mateo tomó las manos de su madre entre las suyas y la miró directo a los ojos. Te lo prometo, mamá, y esta vez voy a cumplir mi promesa. Los días se convirtieron en semanas. Doña Leonor fue dada de alta del hospital con una lista de medicamentos y recomendaciones estrictas. Mateo la llevó a su casa, esa casa humilde en las afueras del pueblo que él había jurado nunca más pisar. Cuando entró, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Todo estaba igual que en sus recuerdos. La mesa de madera donde cenaban, el fogón de leña, las paredes encaladas. Y entonces vio algo que lo partió en dos. En una repisa, cuidadosamente preservadas en un marco de madera simple, estaban todas las fotos de él. Bebé, niño, adolescente, joven. Su madre las había mantenido ahí todos estos años, a pesar del abandono, a pesar del dolor. Nunca había borrado su presencia de esa casa, así como nunca lo había borrado de su corazón. Mateo se derrumbó ahí mismo, cayendo de rodillas, llorando como no había llorado jamás. Doña Leonor, todavía débil, se arrodilló junto a él con dificultad y lo abrazó, meciéndolo como cuando era niño. Estás en casa, hijo. Finalmente estás en casa. Y por primera vez en más de una década, Mateo sintió que pertenecía a algún lugar. Los siguientes días Mateo comenzó a actuar. Contrató a una enfermera del pueblo para que ayudara a cuidar a su madre mientras él hacía arreglos. Mandó a reparar la casa respetando su esencia. Reforzó el techo, arregló las paredes, instaló electricidad confiable, compró muebles cómodos y electrodomésticos básicos. Quería mejorar la calidad de vida de su madre, no borrar su identidad. Visitó la tumba de su padre por primera vez. Era una lápida sencilla en el cementerio del pueblo, con flores frescas que claramente alguien ponía regularmente. Doña Leonor lo había visitado cada semana durante todos estos años. Mateo se arrodilló frente a la tumba, tocó la piedra fría y habló con su padre como si pudiera escucharlo. Papá, perdóname. Rompí la promesa que te hice. Olvidé de dónde vengo, pero voy a enmendarlo. Voy a cuidar de mamá como tú habrías querido. Voy a honrar tu memoria siendo el hombre que tú me enseñaste a ser, no el que me convertí. Te lo prometo. Se quedó ahí largo rato, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Cuando regresó al pueblo, comenzó a caminar por sus calles, reconectando con sus raíces. Saludó a los vecinos, muchos de los cuales lo recordaban de niño. Algunos lo recibieron con frialdad, juzgándolo por el abandono. Otros le dieron una segunda oportunidad, movidos por el amor que le tenían a doña Leonor. Una tarde, mientras caminaba por la plaza,
Se topó con Juliana, la joven que había hecho la llamada que lo trajo de vuelta. «Señor Cárdenas», lo saludó con una sonrisa tímida. «Por favor, llámame Mateo», respondió él con calidez genuina. «Y quiero agradecerte. Si no hubieras llamado, si no hubieras tenido el valor de confrontarme, yo no estaría aquí. Mi madre y yo no estaríamos recuperando el tiempo perdido. Me salvaste, Juliana. Le salvaste la vida a nuestra relación». Juliana se sonrojó. «Solo hice lo correcto. Doña Leonor es especial para todos nosotros». «Lo sé», admitió Mateo con tristeza, «y yo estuve a punto de dejarla morir sola, pero voy a pasar el resto de mi vida compensándola». Juliana lo estudió durante un momento. «¿De verdad te vas a quedar? La gente del pueblo dice que en cuanto tu mamá mejore, te vas a ir de nuevo». Mateo negó con la cabeza firmemente. «No, me quedo. Voy a mudar mi vida aquí. Voy a trabajar desde aquí. Voy a vivir aquí. Voy a ser parte de esta comunidad de nuevo. Porque aquí es donde pertenezco». Y cumplió su palabra. Transformó una de las habitaciones de la casa en una oficina sencilla desde donde manejaba su negocio remotamente. Viajaba a Bogotá solo cuando era absolutamente necesario y siempre regresaba el mismo día o al día siguiente. Poco a poco, comenzó a delegar más responsabilidades en Patricia y a reevaluar sus prioridades. Un mes después del regreso de Mateo, doña Leonor había mejorado notablemente. El color había regresado a sus mejillas, sonreía más, se movía con menos dolor. Pero más que la salud física, era su salud emocional la que había sanado. Tener a su hijo de vuelta, verlo cada mañana preparándole el desayuno, escucharlo contar historias en las noches, sentir su abrazo antes de dormir, todo eso era mejor medicina que cualquier fármaco. Una tarde, mientras tomaban café, doña Leonor finalmente hizo la pregunta. «Hijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos abandonaste realmente?» Mateo había sabido que esta conversación llegaría, respiró profundo y decidió ser completamente honesto. «Porque me avergonzaba, mamá. Me avergonzaba de ser pobre, de venir de un pueblo pequeño, de tener padres que trabajaban con sus manos. Cuando llegué a Bogotá y vi cómo vivía la gente con dinero, quise ser como ellos. Y para ser como ellos, creí que tenía que borrar todo rastro de mi pasado». Hizo una pausa con la voz temblorosa. «Creí que ustedes eran un lastre que me impedía volar. Qué equivocado estaba. Ustedes eran mis alas, y yo las corté». Doña Leonor asintió lentamente, asimilando las palabras. «¿Y qué cambió? ¿Por qué ahora sí valoras lo que antes despreciabas?» Mateo sonrió con tristeza. «Me di cuenta de que había ganado el mundo entero, pero había perdido mi alma. Tenía dinero, éxito, reconocimiento, pero no tenía paz. No tenía amor real. No tenía a nadie que me conociera verdaderamente. Vivía rodeado de gente, pero completamente solo. Y cuando supe que estabas enferma, cuando pensé que podías morir sin que yo hubiera tenido la oportunidad de pedirte perdón, algo se rompió dentro de mí. Entendí que todo lo que había construido era una mentira hermosa, pero mentira al fin, y que lo único real, lo único que valía la pena en mi vida, era esto». Señaló alrededor, al patio sencillo, a la casa humilde, a ella. «Eras tú, mamá, siempre fuiste tú». Doña Leonor dejó escapar una lágrima que rodó lentamente por su mejilla arrugada. «Ay, hijo, cuánto sufrimos los dos por tu orgullo, cuántos años perdimos». «Lo sé», dijo Mateo tomando su mano, «y daría cualquier cosa por recuperar ese tiempo, pero no puedo. Solo puedo prometerte que los años que nos quedan voy a estar aquí. Voy a ser el hijo que siempre debí ser». Doña Leonor apretó su mano con más fuerza de la que su cuerpo frágil parecía capaz. «Entonces te perdono, Mateo. Te perdono completamente, no porque lo merezcas, sino porque eres mi hijo y te amo. Porque la vida es demasiado corta para vivir con rencor, y porque veo en tus ojos que tu arrepentimiento es genuino». Mateo se arrodilló frente a su madre y apoyó la cabeza en su regazo, como hacía cuando era niño y tenía miedo, y lloró lágrimas de alivio, de gratitud, de amor recuperado. «Gracias, mamá. Te prometo que no te voy a defraudar de nuevo. Te lo prometo con toda mi alma». Los meses pasaron, y Mateo no solo cumplió su promesa,
Se integró completamente a la comunidad de San Miguel de los Laureles. Comenzó a apoyar a los comerciantes locales, a invertir en proyectos comunitarios, a usar su experiencia en negocios para ayudar al pueblo a crecer sin perder su esencia. Pero algo más sucedió, algo que nadie esperaba. Una mañana, Mateo estaba en la plaza cuando vio algo que le heló la sangre. Reconoció la camioneta negra y la figura arrogante de Ricardo Salazar. Ricardo caminaba por la plaza con la misma actitud prepotente de siempre, hablando por teléfono sobre propiedades que quería comprar. Mateo sintió cómo la rabia le hervía en las venas. Se acercó con paso decidido. «Disculpe», dijo con voz controlada pero firme. Ricardo volteó molesto por la interrupción, pero cuando vio el traje de Mateo y su porte de hombre de negocios, su actitud cambió ligeramente. «¿Sí?», preguntó con tono menos hostil. «Usted humilló a mi madre hace unos meses. La insultó, la degradó públicamente, la hizo sentir menos que nada». Ricardo frunció el ceño, claramente sin recordar el incidente específico. «No sé de qué me habla. Yo trato con muchas personas». «La señora que vendía verduras», aclaró Mateo sintiendo cómo la rabia aumentaba. «La llamó mediocre, le dijo que era la razón por la que este país no avanza». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Ricardo, seguido de una expresión defensiva. «Ah, esa. Mire, no fue nada personal. Simplemente este pueblo necesita modernizarse, profesionalizarse. No puede seguir con ese tipo de comercio informal y anticuado si quiere crecer». «Esa mujer», interrumpió Mateo, «es mi madre, y vale más que 100 hombres como usted. Ha trabajado honestamente toda su vida. Ha criado a su familia con dignidad. Mientras usted acumula dinero pisoteando a otros, ella ha construido algo que el dinero no puede comprar. Respeto, amor, legado». Ricardo rió con desprecio. «Mire, amigo, no sé quién es usted, pero soy Mateo Cárdenas, de Cárdenas & Asociados, Desarrollo Inmobiliario. Y lo conozco, señor Salazar. Sé que está buscando invertir en este pueblo. Pues déjeme decirle algo, no mientras yo esté aquí. Voy a usar cada contacto, cada recurso, cada influencia que tenga, para asegurarme de que personas como usted, que vienen a explotar comunidades y humillar a su gente, no tengan cabida en San Miguel de los Laureles». Ricardo palideció ligeramente. Evidentemente reconocía el nombre de la empresa. «¿Usted es Cárdenas? ¿El Cárdenas de Bogotá? Soy el hijo de Leonor Cárdenas de San Miguel de los Laureles. Y esa es la única identidad que me importa ahora». Ricardo intentó recuperarse asumiendo un tono conciliatorio. «Mire, creo que empezamos mal. Claramente hubo un malentendido. Si ofendí a su madre, me disculpo. Quizás podemos hablar de negocios, de inversiones conjuntas». «No», cortó Mateo. «No quiero sus disculpas ni sus negocios. Quiero que se vaya de este pueblo y nunca regrese. Y que aprenda que el dinero no le da derecho a humillar a nadie». Giró sobre sus talones y se alejó. Tenía cosas más importantes que hacer. Cuando llegó a casa, encontró a su madre en el patio, regando las plantas de su huerta con la ayuda de la enfermera. Doña Leonor levantó la vista y sonrió al verlo. «¿Cómo te fue en el pueblo, hijo?». Mateo se acercó, la abrazó con ternura y le besó la frente. «Bien, mamá. Todo está bien. Solo me aseguré de que alguien aprendiera una lección sobre el respeto y la dignidad». Doña Leonor lo miró con curiosidad, pero no preguntó más. Había aprendido que su hijo estaba cambiando, madurando, convirtiéndose en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. Esa noche, durante la cena, Mateo hizo un anuncio. «Mamá, he estado pensando. He tomado una decisión importante sobre mi negocio». Doña Leonor dejó el tenedor y lo miró con atención. «Voy a trasladar la sede de mi empresa aquí, a San Miguel de los Laureles. Voy a abrir oficinas, contratar gente del pueblo, crear oportunidades de trabajo. Pero no voy a cambiar el pueblo ni convertirlo en algo que no es. Voy a ayudarlo a crecer, respetando su esencia, su cultura, su gente». Doña Leonor abrió los ojos con sorpresa. «¿Estás seguro, hijo? Eso es un cambio enorme. ¿Y tu vida en Bogotá?». «No tengo vida en Bogotá, mamá. Tengo una oficina y un apartamento vacío. Mi vida está aquí, contigo, con este pueblo. Aprendí por las malas que el éxito sin alma no vale nada.
Ahora quiero construir algo que tenga significado, algo que ayude a otros, algo de lo que mi padre estaría orgulloso. Doña Leonor se levantó lentamente, caminó hasta su hijo y lo abrazó con una fuerza sorprendente para su cuerpo frágil. Tu padre está orgulloso, hijo. Estoy segura de eso. Y yo también. Muy orgullosa. Los meses siguientes fueron de transformación para Mateo y para el pueblo. Abrió una oficina funcional, contrató a jóvenes locales y los capacitó. Desarrolló proyectos de turismo sostenible que respetaban la identidad cultural de San Miguel de los Laureles. El pueblo comenzó a prosperar de una manera que beneficiaba a todos, no solo a inversionistas externos. Mateo se convirtió en un miembro activo de la comunidad. Asistía a las reuniones del consejo, ayudaba en las festividades y conocía a cada familia por su nombre. Y cada día, sin falta, pasaba tiempo con su madre. Desayunaban juntos, caminaban por el pueblo, conversaban durante horas, recuperando todo el tiempo perdido. Un año después de su regreso, en el aniversario de la muerte de su padre, Mateo y doña Leonor visitaron juntos la tumba. Llevaban flores frescas y una carta que Mateo había escrito. ¿Quieres que la lea, mamá?, preguntó. Doña Leonor asintió, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Mateo desplegó el papel y comenzó a leer. Papá, ha pasado un año desde que regresé. Un año desde que dejé de huir de quien realmente soy. Quiero que sepas que finalmente entendí lo que me quisiste decir aquel día cuando me fuiste. Nunca olvides de dónde vienes. Me tomó demasiado tiempo, pero finalmente lo entiendo. Vengo de una familia que me amó incondicionalmente. Vengo de padres que me dieron todo lo que tenían. Vengo de un pueblo que me vio crecer y que nunca me olvidó, ni siquiera cuando yo lo olvidé a él. Vengo del amor, del sacrificio, de la dignidad del trabajo honesto. Durante años creí que eso era algo de lo que avergonzarme. Qué equivocado estaba. Eso es lo más valioso que tengo, lo único que verdaderamente importa. Mamá está bien, papá. La cuido cada día, le doy los medicamentos, me aseguro de que coma bien, la acompaño en sus paseos. Ella me cuenta cosas sobre ti que nunca supe, recuerdos que hacen que te sienta vivo de nuevo. Estoy construyendo una vida aquí, una vida real, no la ilusión vacía que tenía en Bogotá. Y aunque tú no estás físicamente, siento tu presencia en cada decisión que tomo. Te extraño, papá. Perdóname por no haber estado cuando me necesitaste, pero te prometo que nunca más voy a abandonar a mamá. Nunca más voy a olvidar las lecciones que me enseñaste. Nunca más voy a avergonzarme de quién soy y de dónde vengo. Descansa en paz, sabiendo que tu hijo finalmente encontró el camino a casa. Cuando terminó de leer, tanto Mateo como doña Leonor lloraban en silencio. Se abrazaron frente a la tumba, dos sobrevivientes de años de dolor que habían encontrado finalmente el camino de regreso el uno al otro. La vida en San Miguel de los Laureles continuó su ritmo tranquilo pero pleno. Doña Leonor ya no vendía verduras en la plaza, pero seguía cuidando su huerta como terapia y compartiendo sus productos con los vecinos. Mateo seguía trabajando, pero ahora con un propósito que trascendía el dinero. Y juntos, madre e hijo, sanaban las heridas del pasado día a día, abrazo a abrazo, conversación a conversación. Una tarde, mientras tomaban café en el patio como era su costumbre, doña Leonor miró a su hijo con una sonrisa serena. ¿Sabes qué, hijo? Tuve que enfermarme para recuperarte. Tuviste que tocar fondo para encontrar el camino de regreso. A veces pienso que todo ese dolor tuvo un propósito. Mateo asintió, tomando su mano arrugada entre las suyas. A veces Dios permite que nos perdamos para que aprendamos a valorar lo que tenemos cuando finalmente encontramos el camino a casa, mamá. Y yo finalmente estoy en casa. Sí, hijo, susurró doña Leonor. Finalmente estás en casa. Y en ese momento, bajo el cielo dorado del atardecer de San Miguel de los Laureles, rodeados del aroma de las flores de cayeno y el canto lejano de los pájaros, madre e hijo encontraron finalmente la paz que habían buscado durante años. La lección había sido aprendida de la manera más dolorosa. Quien abandona sus raíces pierde lo esencial, y solo el amor verdadero puede redimir el pasado. Pero también habían aprendido algo más.
Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo. Y así, en ese pequeño pueblo turístico de Colombia, una familia rota había encontrado la manera de sanar, recordándonos a todos que el verdadero éxito no se mide en dinero o reconocimiento, sino en las relaciones que cultivamos y en el amor que damos. Se mide en la dignidad con la que vivimos y en la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado y tener el valor de enmendarlo, porque al final del día, cuando todo lo demás desaparece, lo único que queda es el amor. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa.